A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sí, el blooper. Sí, el blooper de la semana. Hola, Celso. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Te dan la bienvenida. Los ukeleles me anuncian y vamos a hablar hoy de Horacio Quiroga. ¿Han leído Quiroga? Sí. Quiroga, cuentista rioplatense. Yo tengo una profesora en la facultad, que Marcela Croce, la que hablamos acá, Sí, ¿se acuerdan? Con el cine infantil de Hollywood. No, esa era Mercedes. Sí. No, esa era... Sí. Ay, por favor, me lo olvidé. Cross, Esther Cross. Todo esto va a tener que editarlo. Bueno, pero Croce y Cross es lo mismo. No. Cruz. Es la misma etimología. Bueno, nos confundimos. Marcela Croce decía que no habría que diferenciar entre literatura uruguaya y literatura argentina, porque decía habría que hablar de literatura rioplatense. Claro. En todo caso, porque los vínculos son permanentes. Onetti, Quiroga, Sí. un montón de autores que empiezan a escribir Uruguay, vienen a Argentina, o viceversa, digamos, ¿no? El uruguayo de Copy, que transcurre en Uruguay, que él es un autor argentino y demás. Quiroga es un autor que nace en Uruguay, pero apenas termina el secundario, se traslada a Argentina y desarrolla prácticamente toda su carrera literaria en Argentina. Sin embargo, la raigambre uruguaya nunca deja de estar presente. Quiroga es, al igual que Poe, no por nada se le dice el Poe rioplatense, un autor que suele ser una iniciación a la literatura. Muchos jóvenes lo empiezan a leer de adolescentes y quedan enganchados a los cuentos de Horacio Quiroga. Y hay como una doble faceta en la obra de Quiroga, en la obra y en la vida de Quiroga, que es que tuvo una vida muy trágica y muy desdichada. Entonces, siempre la vida de Quiroga compite con su obra, ¿no? Digamos, es imposible no ver datos biográficos en los textos de Quiroga, por más que uno en la facultad aprende que la biografía del autor es una cosa que no tiene que importar al analizar un texto. Mentira, siempre los chusmeríos. Siempre los chusmeríos nos importan porque somos humanos. Obvio. Y además la literatura es chisme, ¿no? Pero Alan siempre Pauls. se traducen las letras después de lo que uno escribe. Totalmente. Alan Pauls dice: Manuel Puig nos enseñó que la literatura se construye de banalidades, de pequeñas cosas, de chismes, ¿no? Es como la curiosidad es la condición de posibilidad para que exista un relato. Horacio Quiroga nace en el 1878, muere en 1937, o sea, bastante allá lejos ese tiempo. Nace en Uruguay, muere en Buenos Aires. Y él decía tuvo una vida muy tumultuosa, una vida marcada por muchas muertes que lo rondaron. Él presencia, por ejemplo, de muy chico el suicidio de su padrastro. Lo presencia en vivo y en directo. Sus dos hermanos mueren el mismo año que él publica su primer libro. Sí, en el año 1901, o sea que fue un año dichoso y trágico al mismo tiempo para el pobre Quiroga. Mata accidentalmente a un amigo, Quiroga. El amigo se había retado a duelo con otra persona y le pide que por favor le revise el arma, que se la limpie. Se la estaba limpiando y el arma estaba cargada y lo mata. ¿Sí? Eso es lo que lo impulsa a él a viajar a Buenos Aires para olvidarse un poco de todo ese tormento que lo acechaba. La primera esposa se suicida. ¿Sí? Y finalmente él a los 58 años se suicida, ¿no? Tiene cáncer de próstata y en el hospital de clínicas toma cianuro, un vaso de cianuro. Además, el contexto de su muerte es muy oscuro porque él descubre que en el hospital de clínicas, en el sótano, había un hombre que tenía una malformación y que lo tenían encerrado en el sótano y pide que lo liberen y que se lo lleven a la pieza de él. Se hace amigo de este hombre y se suicida delante del hombre. Es digamos, bastante retorcido todo. Y esto no termina acá porque después se matan los dos hijos de Quiroga. ¡Ay, qué horror! Darío y Eglé, un tiempito después del suicidio del padre, se suicidan ellos también. O sea, son hijos de dos personas que se suicidaron también. Totalmente. Bueno, sí. un poco parecido a la historia de suicidios de los Lugones. De Barón Visa, ¿no? De Barón Visa y de los Lugones también. Los Lugones. Hay toda una saga, David Viñas la llamaba los poetas suicidas, de poetas suicidas en la literatura argentina, pero sí, totalmente los Barón Visa que comentamos acá, el padre, la madre, después, posteriormente él, totalmente. Bueno, o sea que Quiroga traía una herencia bastante pesada, tuvo una vida bastante desdichada, a diferencia de Poe, ¿no? Que él se entregó al alcoholismo y demás, pero no tuvo esta seguidilla de muerte que lo acosaban a Quiroga. Y hay dos grandes libros de Quiroga que son Cuentos de amor, de locura y de muerte y Cuentos de la selva, que son la contracara uno del otro. Sin embargo, hay un dato que los reúne a los dos, que es los protagonistas de estos cuentos, que es una indudable, que es la naturaleza. Siempre en los cuentos de Quiroga la naturaleza es protagonista, ya sea una naturaleza benefactora, digamos, con el ser humano, o
totalmente destructora hacia el ser humano. El almohadón de plumas. Como el almohadón de plumas. Qué cuento. Lo que cosecha Quiroga en Argentina, a diferencia de Poe, que cosecha un terror sobrenatural, es un horror que no tiene nada de sobrenatural. Claro. ¿Se acuerdan del cuento La gallina degollada, por ejemplo, que es su cuento emblema? Que es un matrimonio que tiene 4 hijos, varones, y a determinada edad los hijos padecen una enfermedad mental y quedan como, no sé cómo decirlo, Locos. totalmente. Entonces el matrimonio los desprecia, los tienen en un banco sentados en el patio, le entregan su cuidado a la mucama, no les prestan ninguna atención, y tienen una hija mujer, que la nena no tiene ningún problema, llega con miedo a esa edad en la cual le podía llegar a pasar, que no le pasa a nadie, y se entregan por completo el cuidado de su hija, y de los nenes se olvidan. Los nenes una vez ven como la mucama degüella una gallina, y la hermanita se escapa, se va a subir al tapial, y ellos le tiran de la pierna, al igual que habían visto que hacía la mucama con la gallina. Es un cuento muy espeluznante que no tiene un ápice de sobrenatural. O mismo el almohadón de plumas, en el cual una mujer, ¿se acuerdan de ese cuento? Una mujer se iba como enfermando y debilitando, y había un parásito en la almohada del parásito de los gansos que le iba chupando la sangre, exactamente. Y hay otro cuento mucho más tenebroso, que es un cuento que tiene una economía de recursos impresionantes, que es un hombre en una balsa al cual lo picó una serpiente. El cuento se llama A la deriva. El hombre no tiene fuerzas para remar y queda perdido en el medio del lago, muriéndose por la picadura de la serpiente. Pero fíjense la economía de recursos que trabaja Quiroga, que es un personaje, un escenario, una situación, y con eso construye un cuento casi te diría perfecto. que es más espeluznante por no ser sobrenatural. Por no ser sobrenatural, digamos. Son cosas que efectivamente pueden pasar, y efectivamente pueden pasar en el contexto en los cuales lo escribió Quiroga. En ese sentido, una de las cosas que más resaltan de la obra es el escenario, porque Quiroga sale del centralismo de Buenos Aires. Tenemos un montón de autores en esta época que escriben sobre Capital Federal, y Quiroga escribe de Misiones, de las ruinas jesuíticas y demás. Decía, por un lado, Cuentos de amor, de locura y de muerte, es como su libro insignia, un libro que no tiene comas en su título, por medio expreso de Quiroga, ¿no? Para que quedara más encadenado, Cuentos de amor, de locura y de muerte, como si fuera casi una misma cosa, ¿no? Como un ciclo de vida, digamos. Y por otro lado, los cuentos que escribe para sus hijos, que son los cuentos de la selva, que son ya más amigables y son efectivamente pensados para niños. Ahí, para mí, se destacan 2 cuentos que son El loro pelado, no sé si se acuerdan de ese cuento, un loro Ludovico que pierde su pelo, y Las medias de los flamencos. Ay, sí, Las medias de los flamencos. Que ese cuento es repetido en calidad de leyenda, porque en realidad es una leyenda acerca de por qué los flamencos están todo el tiempo en el mar con con las patas en el agua y una pata levantada, que es porque se organizó una gran fiesta en la selva y ellos habían pedido, se habían puesto piel de serpiente en las patas, y las serpientes enojadas los fueron a picar, entonces les quedó ardiendo y tienen que estar todo el tiempo en el lago metidos para ¿Cuál es el otro? Perdona si lo puedo poner. El loro pelado. El loro pelado. El loro pelado. Sí, el título es gracioso. Entonces decía, estos cuentos son la contracara de Cuentos de amor, de locura y de muerte, porque son cuentos pensados para niños, para un público totalmente distinto al de Cuentos de amor y locura y de muerte, y casi que han perdido su autor. Muchos de ellos, ¿no? Porque, digamos, se han empezado a transmitir de boca en boca, y queda totalmente perdido, que es Quiroga quien los escribió. Digamos también que Quiroga tuvo en su vida un inmenso éxito de público. Sus cuentos se publicaron en el Diario de la Nación, en el Diario de la Prensa, y eran muy exitosos. La gente esperaba esos cuentos y le pagaban porque publicara esos cuentos. Vivió de su arte sin problema. Vivió de su literatura. Sin embargo, Quiroga ejerció una gran cantidad de oficios durante su vida. Él era una especie de inventor frustrado, y lo más curioso que le pasó fue que lo designaron. Él daba clase de castellano en literatura, a pesar de que no tenía título de nada, digamos, era un autodidacta. Lo designan juez de paz. El juez de paz tiene que anotar, pero de favor, digamos, lo designan juez de paz, y el que tiene que anotar nacimientos, muertes y demás. Y Quiroga anotaba todo en papelitos que guardaba en una caramelera. No llevaba un libro de actas, porque era totalmente desorganizado, y cuentan sus biógrafos que en una oportunidad le dicen, tenés que presentar un libro de actas, y se pasa 2 días enteros organizando los papelitos, a ver cuál había sido primero y cuál había sido después, y transcribiéndolos en el libro de actas. Tuvo amores bastante turbios, siempre se fijaba en chicas muy chiquititas. Tuvo 3 esposas a lo largo de su vida, cada una de las cuales fue más chica que la anterior. Y uno de los textos más recordados de Quiroga, que yo lo traje para hablar con ustedes, es el Decálogo del perfecto cuentista. Que es muy curioso, porque Quiroga nos da una serie de instrucciones para escribir un cuento, que él es el maestro del cuento acá en América Latina. Sin embargo, él cumple muy pocas de estas condiciones. O sea, es muy curioso cómo
este decálogo habla de él, pero a la inversa. O sea, habla de él por lo que no hace él como cuentista. Fíjense lo que dice Quiroga. Primer punto. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. O sea, primero focalizate en un autor guía. En el caso de él, sin duda alguna, era Edgar Allan Poe. 2. Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. ¿Sí? O sea, no te pongas el límite de decir tengo que superar al maestro porque nunca lo vas a conseguir. O si lo conseguís, no va a ser voluntariamente. Digamos, se va a dar orgánicamente. 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita, si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Lo que decimos acá de que escribir es un trabajo arduo de práctica, ¿no? Sentarse todos los días, escribir, tachar, borrar, tirar, pero hacerlo sistemáticamente. Entonces dice Quiroga, no imites, no trates de imitar. Tomá sí lo que te sirva, pero no imites. Ten fe ciega en tu capacidad para el triunfo. Perdón, hoy estoy mal para la lectura. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con el que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. O sea, fíjense que dice, dale al arte el lugar que se merece en tu vida, un lugar primordial. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la misma importancia que las 3 últimas. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarlo. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Digamos, una vez que lograste escribir algo que te dejó conforme, ya está, déjalo. Y este es muy curioso porque Quiroga es un derroche de adjetivos permanente. ¿Sí? No es que expresaba las ideas de una manera tan lineal y sencilla. Tiene oraciones muy largas, muy rebuscadas. Él tomó como maestro a Leopoldo Lugones, que era un barroco absoluto. Entonces, bueno, acá medio que nos está fallando el propio Quiroga. No adjetives sin necesidad, dice después. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo. Claro, qué Mentira, bien. Él no hace eso. No. Nunca. Toma a tus personajes. Está bueno el consejo. Sí, el consejo es genial. Está buenísimo. Pero digamos que también. Muy King también, ¿eh? Sí, digamos que también cada autor tiene su estilo. Hay autores que adjetivan demasiado y los adjetivos son todos pertinentes, digamos, ¿no? Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hacia el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Esa frase me parece la mejor definición de cuento que yo leí en mi vida. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto como verdad absoluta, aunque no lo sea. Dice, ¿El cuento es una? Novela depurada de ripios. No escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Mentira, él se enamoraba perdidamente de una chica, siempre tenía problemas con los padres de las chicas porque él se las quería llevar al medio de la selva. Claro. Además Quiroga era muy celoso y pensaba que ahí las tenía totalmente dominadas, que no iban a ver otro hombre y demás. Y siempre tenía problemas con estas mujeres, con los padres de estas mujeres que se terminaban llevando a las hijas lejísimos, y él escribía inmediatamente una novela de amor tortuoso, sufrido, o sea que no era haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, ¿no? Totalmente. Pero fíjense que dice, si eres capaz de revivirla tal cual fue a la emoción que te provocó algo, has llegado en arte a la mitad del camino. Y esto me hace acordar una frase de David Viñas que es, la literatura nace del resentimiento. Uno escribe porque es resentido, decía David Viñas, porque tiene una deuda por saldar con alguien y siempre le está dedicando sus textos a alguna persona por más que no sea explícito, digamos. Y el último consejo es no pienses en tus amigos al escribir ni en la impresión que causará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. Eso es un tema, porque debe haber mucho freno a veces en los autores. Sí, de quién va a leer. De por lo que piense de su entorno más cercano, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, comentábamos acá, no me acuerdo si acá o en otro ámbito comenté, que Claudia Piñeiro escribe una novela que transcurre en un country y ella vive en un country. Sí. Entonces esa era la vida de los jueves. La vida de los jueves era ir a comprar algo al mercadito que estaba ahí en el country y que toda la gente la mirara como si
¿no? ¿Qué vas a contar a nosotros? Sí. O incluso, en el caso de Manuel Puig, cuando Puig escribe Boquitas Pintadas, en el diario de General Villegas, que General Villegas no aparecía representado en la novela, sino que era Coronel Vallejos. Coronel Vallejos, sí. Sacaron una nota que decía: General Villegas no es como lo pinta el señor Puig. Y van fragmento por fragmento de la novela comentándola y desmintiendo a Manuel Puig. De hecho, en Villegas, Puig durante mucho tiempo no fue demasiado querido por la imagen que daba de la ciudad. Pero fíjense, si Puig se hubiera detenido a pensar lo que iba a pensar la gente de exactamente, Villegas, que iba a despertar en General Villegas, no hubiera escrito una de las mejores novelas argentinas del siglo XX. Así que es muy curioso este decálogo del cuentista, decálogo del perfecto cuentista, dice Quiroga además, porque por un lado es cierto, da consejos que son prácticos y útiles para una persona que quiere empezar a escribir, pero por otro lado él no los cumplía demasiado, digamos. No hay que pensar en qué contexto Quiroga escribió este texto, que adosó a uno de sus últimos libros de cuentos. Bueno, un poco te habla de lo que es la magia del escritor y de la literatura, porque no hay recetas, o sea, ahí puede haber recetas, pero después hay algo que es mágico, que es la personalidad del que escribe, Totalmente, ¿no? O siempre pasa, por ejemplo, con los bestsellers, ¿no? Que siempre hay un texto inesperado que es bestseller. Pasó en su momento, por ejemplo, con el de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Nadie hubiera pensado que ese libro iba a ser un bestseller, y sin embargo fue un bestseller. Y después hubo un montón de autores que siguieron la recetita de Humberto Eco, El nombre de la rosa, y quedaron ahí. O pasó hace muy poco con Sombras de Grey. Fue un éxito muy inesperado, empezó a haber una asociación de novelas eróticas y ninguna tuvo la repercusión que tuvo esa novela, o años atrás con El Código Da Vinci. Ella estaba pensando en esa, exactamente. Siempre hay un texto emblema de una generación. Yo creo que los bestsellers o los libros que tienen éxito son muy generacionales en algún punto, ¿no? Siempre hay un hecho que marca que un libro se venda bien y otro no. Por ejemplo, Claudia Piñero con Las vidas de los jueves la rompe, es uno de los premios Clarín, uno de los pocos premios Clarín que tuvo tanta difusión, pero fue una novela escrita casi al calor de el asesinato de María Marta García Belsunce, ¿no? Digamos, tenía ahí una relación muy estrecha y muy directa. Así que bueno, Quiroga es un autor que solemos empezar a leer de pequeños en la escuela. A mí me recuerdo que me lo leía Marta Bonora, que era una bibliotecaria que había acá, y está bueno retomar de grande porque es un muy buen escritor. A mí lo que me pasa con Quiroga, lo voy a confesar en este momento, no me pasa con Cortázar. A mí Cortázar me cuesta horrores volver a leer Cortázar ya de grande. Me parece que es como un autor muy para leer en determinado contexto de adolescente, ¿no? Y fascinarse con los mundos que plantea Cortázar, pero después no le puede quitar uno de los méritos a Cortázar porque por algo fue Cortázar, pero es un autor al que me cuesta mucho volver, y me pasa todo lo contrario con Quiroga, así que por eso me atrevo a recomendarlo hoy. Muy bien, buenísimo, gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, Elsa.